libro de Nehemías, el capítulo 4. Quiero titular la enseñanza de esta noche, reconstruyendo el lugar fortificado. Reconstruyendo el lugar fortificado. Amén. Libro de Nehemías, el capítulo 4. Amén. Hay algunos que no lo han encontrado. El problema es que hay Biblias que vienen incompletas, vienen un poquitico desajustaditas, y entonces no traen los libros, y por eso es que da tanta dificultad encontrarlo. Amén. A ver, quienes no lo hayan encontrado, digan amén. Vio toda la gente que no lo ha encontrado. Bueno, esperémoslos un momentito. Amén. ¿Ya lo encontraron? ¿Todavía hay quien no lo ha encontrado? Bueno, el que no lo haya encontrado lo busca en la casa, pues, porque como nos vamos a quedar aquí, imagínense, toda la noche. Nehemías, el capítulo 4, lo voy a leer para ustedes. 23 versos los voy a leer, y no se asuste porque sea muy largo, porque ahí también en ese libro de Nehemías, por allá en el capítulo 8, estaba yo mirando ahorita cómo Esdras leyó el libro delante de la plaza desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, se pasó leyendo ese libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía, y todo mundo atento. Así que pongámosle cuidado a lo que dice la Biblia hoy. Nehemías 4, yo lo leo para todos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá.
los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la amabilidad. Reconstruyendo el lugar fortificado. A ver, hagamos un poquito de historia. Antes de entrar con la meditación, hagamos un poquito de historia, un marco histórico, como para que comprendamos muy bien el mensaje. Ustedes recuerdan que después de David en Israel vino Salomón su hijo, y después de Salomón el reino de Israel se dividió. 2 tribus quedaron en el sur, las tribus de Judá. Las otras 10 quedaron en el norte. Las tribus del norte quedaron como capital Samaria. Las tribus del sur quedaron con capital Jerusalén. Ambas, las del norte y las del sur, se apartaron de Dios. Ese alejamiento de Dios siempre trae ruina, siempre trae dolor, siempre trae miseria, siempre trae muerte. Las tribus del norte fueron cautivadas, fueron llevadas cautivas. Samaria fue su capital, y allá, en medio de su cautiverio, prácticamente se desaparecieron. Se mezclaron con quienes los cautivaban, se mezclaron con las familias paganas y las naciones paganas, y prácticamente desaparecieron. Las tribus del sur, con Jerusalén como capitán, también fue cautivada. Entraron en un cautiverio. Ese cautiverio duró 70 años. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y allá estuvieron por 70 años. Durante esos 70 años de cautiverio, la ciudad de Jerusalén prácticamente fue destruida. Se acabó Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad de David, que es lo que más aman los judíos. La capital era para ellos lo más preciado. Y cuando Jerusalén fue destruida, cuando estuvo en poder de los enemigos, allá al otro lado había un hombre llamado Nehemías, un judío que amaba su tierra, amaba su ciudad y lloraba por ella. Este hombre llamado Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Tenía un cargo altísimo porque era un hombre cercano al rey. Imagínense, era quien le servía el vino al rey. Así que era de
toda la confianza del rey. Sin embargo, cuando él escucha sobre la ruina de su pueblo, la gran ruina de su ciudad, él siente un dolor en el alma muy grande. Se acuerda de su ciudad, sabe que está en ruinas, sabe que fue incendiada, sabe que no quedó absolutamente nada. Y ahí es donde empieza nuestra historia esta noche. Un hombre que aunque está bien, pero sabe que su pueblo no está bien. Él está en el palacio del rey, tiene toda la comida que quiera, todos los lujos, no tiene problemas de ninguna clase, está muy bien allá. Pero él sabe que su pueblo no está bien porque su ciudad, que es el mayor símbolo nacional, está destruida. Así que Nehemías tiene una idea, tiene un deseo, tiene un clamor. Él quiere ver su ciudad otra vez levantada. Él sueña con ver a Jerusalén otra vez con sus muros alrededor. Él otra vez sueña ver a los niños judíos correr, a los ancianos estar ahí observando el desarrollo de la ciudad. Él quiere ver otra vez su pueblo, lo quiere ver como un lugar otra vez fortificado. Esa petición, ese anhelo de Nehemías tiene todo un proceso. Y escuche esto, Nehemías con la ayuda de Dios lo logra. Él logra reconstruir su ciudad. Él ve cómo Dios le da gracia, cómo le da fuerzas, cómo puede Dios permitir que el rey le dé una licencia y se vaya a reconstruir allá la ciudad. Es toda una historia maravillosa que nos deja una enseñanza muy valiosa, una enseñanza clave para la vida cristiana. Es esta historia la moraleja, la enseñanza de lo que un día se tuvo y se perdió, de lo que un día se disfrutó y que ya no está. Pero también nos deja la enseñanza de que las cosas grandes de la vida se pueden recuperar, que las cosas lindas que el hombre ha tenido y las pierde, puede volver a levantarlas. Esa es la enseñanza de esta noche. ¿Cómo es posible reconstruir el lugar fortificado? ¿Cómo es posible volver y sobre las ruinas levantar otra vez grandes cimientos? Por eso los invito a que de una forma rápida le demos una mirada a este libro completo, el libro completo de Nehemías. Obviamente que no me voy a detener muchísimo porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí les voy a decir paso a paso, cómo hizo Nehemías para recuperar lo perdido. Vamos a mirar, tenga la Biblia de todas formas abierta en el libro de Nehemías para que miremos algunos textos así de paso no más. Empiezo diciendo que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre con sentido de pertenencia por su patria, era un hombre que combinaba la acción, el valor y la perseverancia. Tres valores claves para el éxito de cualquier persona. Imagínense ustedes, hermano, a eso del patriotismo que él tenía, a ese amar su patria, se le combinaba ya no tres sino cuatro valores. Uno, era un hombre de oración.
2, era un hombre de acción. 3, era un hombre de valor. Y 4, era un hombre de perseverancia. Así que era un tremendo varón de Dios. Sabía dónde estaba parado. Su primer impulso siempre fue orar. Nunca hizo nada sin orar primero. Nunca. Antes de hablar, dice la Biblia que antes de ir a presentársele al rey, oró durante 4 meses. Escúchelo, que aquí hay sabiduría, aquí hay enseñanza. En el capítulo 1 y desde el verso 1 hasta el capítulo 2 y verso 1 se cuentan 4 meses. Escúchelo, un hombre que va a ir a presentársele al rey para pedirle licencia que lo deje ir a reconstruir su ciudad. Antes de ir a decirle algo al rey, se pasa 4 meses orándole a Dios para que Dios le dé gracia, para que pueda lograr lo que él quiere. Ahí ya hay enseñanza. Nunca hagas nada si primero no vas ante Dios. Nunca tomes decisiones, no te apresures a hacer ninguna labor sin primero ir y consultarle a Dios. Ahí está la clave del error de muchos cristianos. Se fracasan en sus empresas porque no ponen a Dios en primer lugar. Nehemías primero buscó a Dios durante 4 meses. Y cuando fue ante el rey, ya Dios había hecho el milagro. Este hombre era copero del rey, era un oficial importante y de confianza. Era un hombre que con su buen testimonio se había ganado el cariño del rey. Y ahí también hay enseñanza. Nosotros, para que nos vaya bien en la vida, no basta con ser cristianos, tenemos que ser buenas personas. Tenemos que ser buena gente, tenemos que ser gente trabajadora, emprendedora. Que Dios nos dé gracia con el patrón, con el señor de allá, con el vecino, con el esposo, la esposa, con todo mundo. Uno tiene que pedirle a Dios que le dé gracia. Y este hombre copero del rey se había ganado el cariño y la confianza de su amo. Qué bueno que aquí también tú y yo aprendiéramos que a veces no nos va bien en la vida porque no hacemos lo que hay que hacer, no vivimos como hay que vivir, no nos ganamos el aprecio y el cariño de aquellos que nos rodean. Este Nehemías se sintió mal por la difícil situación del pueblo, ese pueblo que había quedado allá de la cautividad. Es que no puede estar uno bien cuando el pueblo está mal. No puede estar uno tranquilo y contento cuando su familia, cuando sus hermanos, cuando su gente no está bien. Y eso también lo sentía Nehemías. Él estaba ya disfrutando de todos los placeres del palacio real, pero su pueblo estaba en tristeza y eso a él también lo entristecía. Eso se llama sentido de pertenencia. Eso se llama amar a la gente, eso se llama amar el pueblo, amar lo que es de uno. Uno no puede pensar estar bien cuando la iglesia o mi hermano no están bien. Nehemías nos da esa enseñanza valiosa. Él está bien, pero no lo está tanto porque su pueblo está en problemas. El rey lo autorizó para reedificar la ciudad. Pero escuchen esto, siempre, aunque de Dios venga una buena noticia, siempre van a levantarse enemigos, siempre. Y a Nehemías se le levantaron los enemigos. Dios lo autorizó, el rey lo autorizó, pero luego se levantaron Sanbalat y Tobías que se disgustaron en extremo. Siempre que tú vayas a hacer algo valioso, siempre que tú vayas a emprender algo que valga la pena, siempre que te vayas a meter en una empresa de mucho esfuerzo, has de saber
que ahí habrá enemigos. Y aquí Sanballat y Tobías se disgustaron en extremo, pero a él eso no lo afectó para nada. A los verdaderos hijos de Dios no los afectan los enemigos. A un verdadero hijo de Dios lo tiene sin cuidado el enemigo. Eso no lo detiene, sigue trabajando y sigue para adelante. Al llegar a la ciudad, la inspeccionó, fue de noche, miró sus ruinas, se sintió muy triste, pero con una visión muy grande. Él vio la ciudad en ruinas, pero su corazón empezaba a decirle que había que levantarla, y entonces tuvo una visión muy grande y compartió la visión. Dice la Biblia que él llamó a su gente, les contó lo que sentía, se convirtió en un gran líder. Los grandes líderes normalmente comparten la visión, le entregan la visión a los otros, y fue lo que hizo Nehemías. Luego enfrentó el menosprecio de los enemigos, porque se burlaban de él, porque ese muro que van a hacer o que están haciendo, eso va a pasar una zorra por encima y lo va a tumbar. Ellos sintieron el menosprecio, pero lo enfrentaron y supieron salir adelante. Hubo algo también que le pasa a los líderes. A Nehemías le ocurrió que algunos de los grandes del pueblo no lo apoyaron. De los más grandes, de los más capaces, de los más sabios, no lo apoyaron. Pero él no quiso dejar de todas formas la obra, no la dejó. Él sabía que aunque algunos no lo apoyaran, Dios estaba con él. Así que dijo, bueno, los que quieran venir, vamos, los que veamos la visión de tener nuestra ciudad otra vez grande, vengan, y con ustedes lo hacemos. Eso también es enseñanza. Los grandes líderes no dependen de 2 ni de 3 personas pudientes o capaces. No, los grandes líderes, ellos saben que están pegados, asidos de la mano de Dios. Y aunque los dejen solos, ellos de todas formas trabajan y hacen la labor. A Nehemías, varios de los grandes le dijeron, no te vamos a acompañar. Pero eso a él no lo desanimó. Trabajó con los que quisieron trabajar y logró salir adelante. La obra se adelantó con diligencia, con gran cooperación. Los enemigos siguieron enfurecidos y escarnecían. Pero cuando los enemigos se levantan, entonces Nehemías toma precauciones contra los enemigos. Hay palabras de ánimo para el pueblo, se cambia la estrategia, se quitan entre sí las cargas de usura que existían, y por ningún motivo se detuvo la obra. Por ningún motivo. Ellos oían amenazas, oían problemas, oían que venían a matarlos, pero la obra nunca se detuvo. Ahí hay sabiduría. El Hijo de Dios, cuando sabe que lo que está haciendo es para Dios, no lo detiene nadie. Ni el mismo diablo que se le pare al frente lo detiene. Él siempre irá hacia adelante, porque Dios lo ha guiado y lo va a ayudar. Alabanzas a Dios. Nehemías no tuvo miedo, no aceptó el soborno, y la obra se terminó. Se terminó la obra. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las amenazas, la obra se terminó. Se levantaron los muros, se reedificaron las puertas, y la ciudad otra vez volvió a ser hermosa. Se cumplió el sueño, lo que él siempre había querido. Ahora sus ojos veían con alegría cómo la ciudad estaba otra vez reedificada. Pero esto, hermanos, no era solo reedificar la ciudad. Había que empezar a meter el pueblo en la vida espiritual. Porque no era solo
no era solo volver a la ciudad, era volver el corazón del pueblo a Dios. Porque de nada sirve levantar los muros, de nada sirve levantar la ciudad y el pueblo sin Dios en el corazón. Así que cuando ya se levantaron los muros, cuando se levantó la ciudad, ahora había que levantarle el corazón a los hombres para que se volviera a Dios. Y fue entonces cuando entra en escena Esdras. Esdras, el escriba, es llamado y él viene para leerle la ley al pueblo. El pueblo estaba disperso, la gente se había ido, la ley de Jehová estaba abandonada. Y ahora Esdras, dice el capítulo 8, les lee la ley de Jehová desde la mañana hasta el mediodía. Como quien dice, a esta reconstrucción hay que meterle la palabra de Dios, porque de lo contrario esto no funciona. Y no se permitió el lloro. Era un día de gran júbilo, se restablecieron las fiestas sagradas, pidieron perdón a Dios, se separaron de los extranjeros, recobraron la alegría de hacerle fiesta a Jehová. Y algo muy lindo, hermanos, algo hermoso, otra vez vinieron los sacrificios. Otra vez Nehemías llamó a los levitas. Otra vez hubo culto, otra vez hubo fiesta, se firmó el pacto de guardar la ley y entre todos prometieron ayudar para que la economía funcionara y para que el pueblo saliera adelante. Mire eso, qué hermoso. Aún Nehemías corrigió aún hasta el descuido del aporte económico, porque ya el pueblo, como no habían sacerdotes, como no habían levitas, como no habían sacrificios, como no había templo, como no había nada, pues ya el pueblo ni siquiera estaba ofrendando ni diezmando. Entonces Nehemías corrigió la falta o el descuido con los diezmos, reprendió a los que profanaban el día de reposo y reprendió a los que habían tomado mujeres extranjeras. En otras palabras, le devolvió al pueblo su legitimidad como hijos de Dios. Otra vez la nación volvió a surgir, otra vez la ciudad se levantó, otra vez el pueblo de Judá llegó a ser lo que hoy es, un pueblo indestructible, porque Dios lo ha bendecido siempre. Aquí hay un estudio, hermano, de esta reconstrucción. Hay aquí unas cosas hermosas y yo lo invito para que se lea todo el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el final del libro de Nehemías. Léase, lo que es una historia hermosa. Allí aparece la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que es considerada como un tipo de crecimiento del reino divino en la tierra. Así como allá se reconstruyó la ciudad, igual Dios está pensando en que nosotros como iglesia tenemos que crecer todos los días. Y hay cosas que tienen mucha similitud con la iglesia de hoy en día. Por ejemplo, las paredes derribadas. Las paredes derribadas no pueden estar en la iglesia. Esas paredes derribadas son las defensas de la iglesia, las defensas debilitadas del pueblo de Dios. Esos muros caídos, quiere decir esas paredes derribadas, cuando no están cumpliendo su labor, se ve un pueblo que está a merced de los enemigos. Y la iglesia y el cristiano tiene que aprender a vivir con su muro alrededor que lo proteja. Y si esa pared se ha caído, hay que levantarla. Y si hay algunos portillos, hay que taparlos, porque por ahí se entra el enemigo y nos destruye. Aquí también hay algo interesante para la iglesia.
La temporada preliminar de ayuno y de oración es clave a la hora de emprender cualquier cosa. Los hijos de Dios oramos. Los hijos de Dios buscamos al Señor en oración. Los hijos de Dios tenemos la costumbre de buscar a Dios temprano en la mañana, tarde, en la noche, a cualquier hora. Tú tienes que tener ese hábito, esa buena costumbre de orar, orar, orar. No dejes de orar. Ora, no importa que la gente no te vea. Ora aunque nadie te vea. Métete allá en el rincón de tu habitación y ora a Dios en lo secreto. Él te ve y te recompensará en público, pero hay que orar. Alabanzas a Dios. El sacrificio de Nehemías es bien curioso. Un hombre que sacrifica un puesto muy importante allá en el gobierno del rey. No le importa dejar el palacio, dejarlo todo para ir a servirle a Dios y a su pueblo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Muchos. Hay que renunciar a muchas cosas valiosas. Así como este Nehemías dejó su puesto de trabajo y se fue a servirle a Dios. Qué bueno es cuando uno aprende a dejar las cosas del mundo para ir y servirle a Dios. Nehemías, ese sacrificio de él es bien importante, porque el servicio sacrificado siempre traerá buenos resultados a favor de la obra de Dios. Otro detalle, Nehemías se fue a inspeccionar la ciudad de noche. Eso quiere decir enfrentar los hechos antes de comenzar el trabajo. Ir primero, inspeccionar, mirar, y ojalá que sea en la noche cuando todo mundo está dormido. Ahí está el líder mirando lo que hay que hacer, mirando las falencias, mirando las cosas que están pendientes de reconstruir. Ahí está el hombre de noche, mirando cuando todos duermen. Los grandes hombres de Dios pasan mucho tiempo despiertos. Los grandes hombres de Dios sueñan despiertos, ven una cantidad de cosas donde otros no ven absolutamente nada. Por eso es importante aprender a ver las cosas que hay que hacer, y Dios las va a ayudar a hacer. Aquí también hay algo interesante, la cooperación del pueblo. Cómo todos se unen, de todas las familias, los pequeños vienen, la familia entera se une. Todos se unen excepto algunos que se hacen al lado. Eso siempre va a pasar. En una iglesia no todos quieren colaborar, cooperar, participar. Algunos se hacen a un lado, pero no importa. La gran mayoría se meten en el trabajo, cooperan y se hace una labor maravillosa. Hay unión, hay cooperación, y son elementos esenciales en toda obra exitosa. Nehemías hace un reclutamiento de gente de todas las clases sociales. Él va a todo lado y trae por familias, y entre todos sacan la obra adelante. Aquí, hermano, hay que aprender muchas cosas. Aquí hay que aprender aún hasta unos métodos para vencer impedimentos en la obra espiritual. Cuando tú estés haciendo algo, cuando la obra hay que hacerla, cuando el esfuerzo es grande, has de saber que los impedimentos siempre van a estar. No hay nada en la vida espiritual fácil. Todo en la vida espiritual es de una lucha permanente y constante. Lo que yo sí sé es que Dios siempre va a dar la victoria. Dios siempre nos dará la victoria. No importa la dificultad de la tarea, ahí Dios va a estar con cada uno de nosotros. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Por ejemplo, si hay escarnio, ese escarnio se vence por la confianza en Dios. Vamos a mirar unos versos ahí nomás, para que usted se dé cuenta cómo se vencen los impedimentos. Cuando tú veas una barrera,
te voy a decir cómo la vences. Y vamos a mirarla ahí en este libro de Nehemías. Miren el capítulo 2 y el verso 19, el escarnio. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mire el escarnio. Y mire cómo se vence el escarnio, mire cómo se vence la burla, mire cómo se vence el desprecio. Verso 20. Y en respuesta al escarnio, en respuesta al menosprecio, les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Es decir, hermano, el escarnio del enemigo es vencido por la confianza en Dios. Cuando el enemigo haga escarnio de ti, cuando el enemigo te menosprecie, cuando el enemigo se burle de ti, has de aprender que confiando en Dios vas a salir adelante, y ese obstáculo tú lo vas a librar en el nombre de Jesucristo. A su nombre, gloria. Ahora, mire la ira y el desprecio. A los hijos de Dios normalmente nos desprecian. Contra un hijo de Dios normalmente el diablo se aira. Miremoslo, capítulo 4 y el verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire el desprecio con que este Sanballat, con que este otro hombre Tobías miraba lo que hacían los hijos de Dios. Lo despreciaban. Eso lo tumba un animal, eso está débil, eso está mal hecho, eso no funciona, eso se va a caer. Ese es el desprecio del enemigo. Pero ¿sabe cómo se vence la ira y el desprecio? Se vence con oración y con arduo trabajo. Orando y trabajando le demostraremos al diablo que ese muro que levantamos se va a quedar firme, y que la obra que Dios nos puso a hacer será levantada hasta el final. Alabanzas a Dios. Mire el verso 4. Mire la respuesta de Nehemías cuando le desprecian su obra. Dice el verso 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hasta ahí eso se llama oración. Mire cómo oran por sus enemigos, y no se quedan orando. Verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está la respuesta. Cuando a ti el enemigo te desprecie, cuando el enemigo se aire contra ti, tú haces dos cosas. Uno, oras a Dios por tu enemigo. Y dos, trabajas más fuerte. Trabajas con ánimo y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Ahora, llega el momento de una conspiración. Una conspiración es como el pensamiento maligno de hacer daño. La conspiración es el deseo del enemigo hasta de matar. Y vamos a ver cómo ocurrió aquí la conspiración y cómo Nehemías la enfrentó. En el capítulo 4, verso 7. Aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados,
se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahí está la conspiración. Esos hombres están allá haciendo una labor, un trabajo. Vamos y los atacamos. Vamos y los herimos. Vamos y les hacemos daño. Ya no es solamente la ira, el menosprecio, el escarnio, sino que ahora se van a ir a atacar al pueblo. Entonces dirá uno, hermano, y entonces uno ¿cómo hace si ya lo van a matar? Si ya la conspiración está, ¿qué hace uno? ¿Cómo enfrenta eso? Vamos a preguntarle a Nehemías cómo enfrentó él la conspiración. Verso 9, ahí está la clave, verso 9. Entonces, cuando ya los enemigos iban a venir a hacernos daño, entonces, dígalo conmigo, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahí está la respuesta. Cuando el enemigo conspira contra mí y me quiere hacer daño, yo tengo que hacer dos cosas. Número 1, orar. Número 2, vigilar. Diga conmigo, número 1, orar, y número 2, vigilar. Vigilar, yo no solamente oro, yo también vigilo. Yo les decía estos días que no todo en la vida se arregla con oración. La oración es muy importante, pero también hay que hacer otra cosa. Yo no puedo pasarme toda la vida orando, porque aparte de orar, yo tengo que actuar. Y aquí Nehemías, cuando vio que ya el enemigo iba a venir a hacer daño, pues lo primero que hicieron fue arrodillémonos a orar. Pero se levantaron a vigilar. Porque ¿cómo se van a quedar orando día y noche ahí? No, ellos, oremos aquí un buen rato, sí, pero luego nos vamos a levantar a vigilar día y noche, a estar pendientes. Si nos quedamos arrodillados, vienen y nos matan. Entonces oremos y vigilemos. Aquí está la clave cuando haya la conspiración. Tú, hermano, te invito a que ores mucho. Ora, no dejes de orar, pero no dejes de hacer lo que también tienes que hacer. No te pongas a orar tanto que descuides lo demás. Hay que orar y hay que trabajar. Amén. Ahora, y el desánimo de los amigos, que ese es el otro problema. El otro problema es cuando mis amigos se desaniman. Cuando la gente que me rodea se desanima, ¿yo qué hago? Vamos a preguntarle a Nehemías qué hizo cuando la gente que lo acompañaba se desanimó, porque eso pasa con frecuencia. Con frecuencia sucede que algunos hoy están muy animados y mañana tienen el ánimo por el suelo. ¿Qué hace uno cuando eso pasa? Vamos a preguntarle a Nehemías, capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Mire, hermano, el desánimo. Mire, hermano, la tristeza que da ver a los hermanos decaídos. El desánimo por todas partes. Los acarreadores se debilitaron. La gente viene asustada y dice: de donde volvieres, ahí caerán sobre vosotros.
Es muy duro. Es demasiado duro cuando el pueblo se desanima, cuando la gente baja los brazos, cuando la gente dice, no, yo ya no quiero seguir adelante, no quiero trabajar más. Preguntémosle a Nehemías qué se hace para vencer el desánimo de los amigos. Verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí se ve a un hombre venciendo el desánimo de los amigos con un constante valor, un valor consistente, un valor fuerte, un hombre que se para y firmemente dice: no se desanimen, pongan las familias aquí y vamos a luchar por nuestras familias, vamos a hacerle frente a esta situación y vamos a sacar nuestro pueblo adelante. Y luego viene otra cosa que ocurre, y es la codicia egoísta. La codicia egoísta está en el capítulo 5. La gente empezó a codiciar cuando ya todo se hubo hecho. Empezaron a codiciar lo uno y lo otro, a hacer préstamos con usura entre ellos mismos. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Venció esa codicia con la reprensión y el ejemplo propio de la abnegación. Les enseñó a ellos que las cosas materiales hay que pasarlas a un segundo plano, porque lo espiritual está por encima de todo. Y cuando se haya vencido el escarnio, cuando se venza la ira y el desprecio, cuando se vence la conspiración, cuando se vence el desánimo de los amigos, cuando se vence la codicia egoísta, entonces la obra queda terminada. Los enemigos quedan perplejos por el constante esfuerzo y se hace la labor que un hombre un día soñó: sacar su pueblo adelante y reconstruir la ciudad fortificada. Yo quiero decirte, hermano, a ti esta noche, tú y yo estamos llamados hoy a mirar hacia atrás. Es posible que en la vida tuya hayan recuerdos de lo que un día fuiste, de lo que un día tuviste, de lo que un día viviste y que ya hoy no está. Déjame decirte que este caso de Nehemías es una exhortación para que tú y yo aprendamos que ese lugar fortificado hay que reconstruirlo, que esa vida tuya de ayer que era tan hermosa se puede volver a obtener, que tú no puedes quedarte tranquilo cuando todo lo hermoso que tienes se quedó en ruinas, está destruido, está en medio de la ceniza. Allá hay que volver y levantar de nuevo, reconstruir tu lugar fortificado, porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, en medio de la bendición, en medio de las cosas hermosas de la vida. Pónganse de pies y vamos a terminar este culto, ojalá aquí en el altar. Ojalá que alguno de los que ha oído este mensaje quiera venir aquí y terminamos el culto cantando unas alabanzas a Dios y diciéndole al Señor que es posible, diciéndole: Señor, yo quiero reconstruir mi lugar fortificado. Alguno podrá venir y sincerarse con Dios y decirle: Señor, hoy me duele no tener lo que un día yo disfruté.
Hoy me duele, Señor, estar viviendo como no quería vivir. Hoy me duele, Señor, haber perdido tantas cosas lindas en la vida, pero quiero recuperarlas, pero quiero otra vez ver las cosas lindas que tú me has dado. Por eso, Señor, esta historia, este pasaje histórico de Nehemías me trae un consuelo, me trae una enseñanza, me hace ver que la vida hay que insistirle, que a la vida hay que enfrentarla, que los problemas hay que sacarlos adelante, que esas situaciones adversas hay que vencerlas, y tú nos vas a ayudar a salir adelante con nuestros problemas, porque un día queremos llegar a la gloria, habiendo terminado nuestra obra, habiendo terminado nuestra labor hermosa. Tú estás con nosotros, oh Dios, y aunque venga el enemigo, aunque venga el río, aunque sople el viento, aunque venga Tobías y Sanballat, yo